Hola, mi nombre es Hugo Cuevas y quiero hablarles hoy de la poesía en los Olímpicos. Es posible que sepas que entre los deportes olímpicos de la antigua Grecia estaba la declamación de poesía. Entre los atletas concursando por medallas de oro, plata, bronce, estaban los poetas igualmente concursando. Estos lograban sus medallas al obtener los aplausos y la aprobación del público y por su popularidad se destacaban de los demás. Los mejores poemas declamados eran aplaudidos vivamente por el público y así también algunos salían de las competencias abucheados por el público. En los slams de poesía, que son competencias poéticas que se han venido difundiendo paulatinamente por todo el mundo, esta modalidad de ganar puntos por aceptación del público se utiliza en la actualidad. Ahora, el más famoso poeta olímpico es Píndaro. Sus poemas nos han llegado por algunos papiros que se han conservado y hay 4 libros de Epinicios, es el nombre de sus poemas, que suman unas 45 odas y algunos fragmentos que están sueltos. Los Epinicios son cantos corales compuestos en honor a los vencedores de los juegos o de las competencias deportivas. Píndaro usa la victoria deportiva para enaltecer en sus odas la victoria de la belleza, la bondad por sobre la mediocridad, el esfuerzo, etc. El poema de Píndaro, que ganó su primera olimpiada, fue dedicado a un caballo, Terenicus. Gran favorito del público fue este poema. El caballo era perteneciente al tirano Girón, que era un tirano de Gela y de Siracusa, alrededor del 500 de la era común. El periodista John Tyler Allen, en su artículo Cómo la literatura salvó a los olímpicos, nos cuenta una historia muy interesante de cómo en 1833 un poeta y editor griego, Panagliotis Soutsos, publicó un poema titulado Diálogo con los muertos, en el que Platón le hablaba a la Grecia del momento y cuestionaba su presente, preguntando en un verso: ¿dónde está nuestra gloria? ¿Dónde están los siglos pasados? ¿Dónde están los Juegos Olímpicos? Y este poema fue decisivo porque hizo que esta pregunta ganara en los medios de comunicación, entre los líderes políticos, y aunque los Juegos se tomaron más de 60 años en gestarse, cuando en 1890 el barón Pierre de Coubertin funda la IOC, la International Olympic Committee, y rescata la historia de los Juegos Olímpicos en 1896, cuando se realizó la primera Olimpiada moderna en Atenas. Bueno, al principio las Olimpiadas modernas buscaron continuar la tradición griega de concursos poéticos por la insistencia misma de Pierre de Coubertin. En las Olimpiadas de 1912 en Estocolmo se llevó a cabo por primera vez algo que se llamó el Pentatlón de las Musas, pero no hubo muchos artistas en las 5 categorías que se disputaron: literatura, pintura, escultura, música y arquitectura. El Pentatlón de las Musas se siguió realizando en 1928, en 1936 y en 1948, pero no logró mayor éxito y la idea terminó abandonándose. Hasta el mismo Comité Olímpico quitó la referencia a estos concursos poéticos y artísticos de su sitio en internet. Un dato curioso es que en los Olímpicos de Atenas en 2004, todas las medallas fueron inscritas con el verso inicial de un poema de Píndaro, la 8ª oda olímpica, en honor a la victoria de Alcimedón de Egina
en lucha libre, con un verso que en español traduciría como Madre de los concursos coronados de oro, Olimpia, reina de la verdad. Pero bueno, la poesía no se podía quedar fuera de los Olímpicos, y aunque la mayoría del público no se entere, su presencia en los Olímpicos ha vuelto con renovado furor, y no por interés del Comité Olímpico Internacional, sino por las ciudades que organizan estos Juegos. Ahora, en el 2012, para la Olimpiada de Londres, la poesía regresó con un gran festival que se llamó el Poetry Parnassus, que tuvo lugar en el South Bank Center. El promotor cultural y poeta Simon Armitage apareció a las 8:30, un 31 de mayo de 2010, en un programa noticioso de la BBC, y le pidió al mundo que contribuyera para encontrar los 204 poetas representantes de cada país del mundo. Anna Shelby publicó un libro para conmemorar este Poetry Parnassus y comenta que ella llegó a la oficina en el momento en que Armitage estaba en la radio y que ya tenían decenas de respuestas. Al día siguiente eran cientos. 4 meses después, cuando decidieron terminar las nominaciones, más de 6,000 habían llegado. Ella cuenta que de estos 204 países se logró llevar a Londres para la Olimpiada 160 de ellos, que leyeron su obra en su idioma, mientras los textos eran presentados en inglés en una gran pantalla. Más de 100 idiomas estuvieron representados y decenas de traductores contribuyeron a pasar al inglés cientos de poemas. Fue un éxito. La poesía leída por sus propios autores en este escenario olímpico, en su idioma original, y enmarcó este enorme festival, donde la oralidad de la poesía brindó la magia que llevó la poesía a miles de espectadores. Pero uno de los más resaltados momentos del Poetry Parnassus, a mi juicio, es algo que se llamó la lluvia de poemas, que lo hizo un colectivo de arte chileno que se llamaba Casagrande, y se realizó en los jardines del Jubileo de Londres, que están ahí al lado del London Eye, y donde más de 100,000 copias de poemas participantes de 50 escritores chilenos y 50 escritores ingleses se tiraron al aire y le llegaron a las manos de muchas de las gentes que estaban en el jardín y que estaban de espectadores en los Olímpicos. Otra celebración que me hubiera encantado estar es la fiesta de las letras. Personas participaban vistiendo una letra, combinándose para formar poemas. Tenían unas letras de chocolate, y así, luego de escribir un verso, se juntaban y se comían sus letras de chocolates. Así que como amante de los chocolates, me imagino que me hubiera encantado estar presente. Ahora, en el 2016, en Río de Janeiro, las actrices Judi Dench, que lo hizo en inglés, y Fernando Montenegro en español, leyeron en la ceremonia inaugural el poema A Flor en la Náusea, del poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade. Fue un mensaje recordándonos la deforestación y apelando a nuestro amor por el planeta, con un mensaje de esperanza para el futuro. Si quieres conocer al poeta Drummond de Andrade, su estatua sobre una banca, está allí él sentado frente a la playa de Copacabana,
Así que si estás en Río, vas a Río, acuérdate de Drummond y te sientas a su lado. Ahora, en los Juegos Olímpicos de París, de nuevo la poesía tuvo su puesto de honor en los Jeux Poétiques de Paris 2024. No solo la poesía inundó todos los sitios con versos y retazos de poemas, con los códigos QR para leer y oír poesía con el móvil, para una difusión sonora de la poesía en muchos de estos sitios alrededor de la ciudad. Hubo además un bus poético donde los pasajeros pudieron pasear por la ciudad inmersos en poesía, pasando por los sitios de la Ville Lumière, donde la poesía ha estado siempre presente. Ahora, los poetas norteamericanos, el canadiense Randall Adege y la poeta estadounidense Felicia George, que fue competidora olímpica y ahora poeta, presentaron en un cubrimiento mediático de la inauguración de los Juegos de París una declamación de un poema, The Gold Within, el oro que llevamos dentro. Y no nos puede quedar ninguna duda que este nuevo estilo de declamación, que se llama el Spoken Word, se ha ido tomando los escenarios y aquí estuvo presente en esa inauguración de los Juegos de París. Es un mensaje de vigor, de fuerza, con una oratoria característica que distingue al Spoken Word como el slam y como el rap. Bueno, y con la entrada del breakdance como competencia olímpica, se podría pensar en speed painting, que es, si se da, que es un pintor se da 5 minutos para pintar un cuadro con un tema improvisado, o en speed poetry, idea similar, con una declamación de un poema se le da 5 minutos para pensarlo y luego hay que exponerlo y así se ganan puntos, etcétera, etcétera. En fin, ¿por qué no pensar que eso se puede dar un día si el breakdance llegó a los Olímpicos de París? Ahora, el video completo de Randall Adege y Felicia George lo pueden ver siguiendo los enlaces al final de este video o en la descripción de este video. Y por favor recuérdense suscribirse al canal. Bien, ahora en la clausura de los Juegos de París el 7 de septiembre de 2024 se realizará un maratón olímpico París-Los Ángeles, donde poetas de ambas ciudades se sucederán desde el mediodía a medianoche, 12 horas, pasando la llama olímpica poeta de París a Los Ángeles. Y no me queda duda que siendo California el estado donde la poesía spoken word tiene raíces muy profundas, la poesía inundará igualmente esta ciudad y sus Juegos Olímpicos en el 2028. Comentarios y preguntas los puedes dejar aquí abajo o siguiéndome en Facebook, en Instagram, TikTok y bueno, hasta la próxima.